Veo que hay una pregunta de parte de María Magdalena respecto al tema del certificado. ¿Cómo le podés explicar vos, Cande, cómo es el Eh, tema? sí, ahora lo consulto y tenemos la respuesta. Perfecto. Bien, gente, para poder trabajar con comodidad, ya que son tiempos muy cortos los que tenemos, vamos a estar una hora, les pido que desconecten el micrófono, así no hay audios dando vuelta. Y todas las consultas que van teniendo nos vamos manejando por el chat, que ahí va a estar Cande, que es de la secretaría, ella va a estar respondiendo. Y cualquier duda que quede al terminar el taller, bueno, seguimos un ratito más conectados para cualquier duda que van teniendo. Seguramente también les pasarán por acá el tema de la asistencia. Les comento, yo creo que ustedes han recibido la información de qué se trata el taller, pero les comento de qué tema vamos a ver, así queda claro en el primer encuentro el temario. Es un taller de ofimática o de herramientas básicas informáticas. Vamos a trabajar con dos de las herramientas principales que hoy se encuentran para trabajar en este aspecto, que es el Excel y el Word. De las tres clases nos vamos a encargar dos clases de Excel, porque entendemos que de las dos herramientas es el que menos conocen, ¿sí? Nos encontramos normalmente que el Word, a través del secundario, a través del mismo uso, lo conocen un poco más, que así nos vamos a enfocar en las dos primeras clases en el tema del Excel, y en la última clase en el armado de Word. Eh, el perfil de la capacitación o el taller es básico, es decir, posiblemente cuando empecemos a trabajar ahora, ustedes, los que tengan algún tipo de experiencia con las herramientas estas informáticas, se encontrarán que lo que yo voy a explicar seguramente lo saben. Vale como referencia para refrescar conceptos y bueno, los que no saben es el momento de poder refrescarlo y aprenderlo y poder sacarlo adelante. Sí que así, pero sí quiero dejar claro que el perfil que estamos buscando es de hacerles un acompañamiento en un taller básico, donde tomen los parámetros básicos de estas herramientas. Lo mejor que podemos hacer es empezar a trabajar. Yo ahí les voy a compartir una pantalla, así vemos directamente sobre el Excel. Lo único que les pido que me confirmen si están viendo en pantalla la pantalla de mi computadora. Por chat me dicen sí, estoy viendo, con eso yo ya me quedo tranquilo que ustedes están viendo bien. ¿Se ve? Dale, gracias chicos, muy amable. Bueno, vamos a Excel, gente, vamos a Excel, a este martillo de Excel, que por ahí es un mundo para muchos y en realidad van a ver que es una herramienta muy interesante para trabajar. Yo voy a abrir un Excel directamente en blanco, les cuento, lo que yo tengo acá es un Excel versión 2016, no es el último, es uno de los más nuevos que hay, pero no es el último. La última versión que salió al mercado fue la 2019, que tiene algunas mejoras más a nivel un poco más avanzado. Para la utilización de lo que nosotros vamos a ver, les va a servir un Excel 2013, 2010, 2007, porque les vuelvo a repetir, vamos a aprender conceptos básicos. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve este programa? Ustedes tienen un apunte que yo les envié, seguramente se los van a haber pasado, pero básicamente lo que nosotros hacemos con Excel es hacer cálculos. Ese es un poco el objetivo de esta plataforma, de este software. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a hacer es utilizarlo para que nos ayude en cálculos. Cálculos que tienen que ver con operaciones matemáticas básicas, con operaciones y funciones que ya vienen incorporadas, como pueden ser financieras, o cálculo de fórmulas, pueden ser trigonométricas, lo que ustedes quieran, pero siempre lo usamos para hacer cálculos. Entonces, dentro de la utilización, nosotros para hacer estos cálculos o hacer uso de las fórmulas que tiene Excel, nos vamos a manejar con esto, que es la unión, la unión, o sea, de una hoja donde hay una unión de una columna y una fila. Así nos vamos ya incorporando algunos conceptos. Ustedes cuando trabajen en Excel siempre van a tener esto que se llama celda, que es la unión básicamente de lo que les decía, de una columna, que está identificada siempre por una letra,
Fíjense que vamos de la letra A hasta la unión de letras X, F, D, y voy a ir desde la fila número 1, ¿sí? Esta es la fila 1, hasta la fila 1.048.000. Si ustedes hacen una combinación de la cantidad de columnas por la cantidad de filas, tenemos 16.000 millones de celdas. Es decir, esta es la cantidad de celdas que ustedes tienen en una hoja. 16.000 millones de posibilidades de hacer cosas, porque cada una de estas uniones a mí me permite ingresar un número, un texto, un cálculo. Entonces, yo puedo tener 16.000 millones de posibilidades por cada hoja. ¿Cuántas hojas puedo tener? Fíjense que yo acá voy agregando hojas, y por cada hoja que voy agregando voy a tener nuevamente 16.000 millones más de celdas. Entonces, la cantidad de cálculos que yo puedo realizar con esta herramienta es realmente infinita. Ahora, el infinito en matemática no existe, es decir, nosotros tenemos un límite para trabajar, y el límite lo voy a tener en la capacidad. En esta versión que yo tengo acá de Excel, lo voy a tener el límite en la capacidad que tengo de memoria de mi computadora. En las versiones más viejas de Excel, ustedes podían agregar por cada hoja, acá por cada libro, podían agregar hasta 255. Excel lo tiene que soportar. Todo esto, hojas, cada hoja, columnas y celdas y filas que conforman celdas, se guardan dentro de un archivo, ¿sí? Yo lo voy a guardar ahí dentro de mi documento. Esto es básico, con el nombre de libro o nombre de curso, con el nombre que ustedes le quieran dar. Y ese archivo es el que va a guardar toda esta información. Dentro de lo que nosotros vamos a manejar en la capacitación, nos vamos a manejar principalmente con esta pestaña, que es la de inicio, que es la que tiene toda la información o todo el armado de lo que nosotros querramos hacer. Después tienen para trabajar otras pestañas, ¿sí? A medida que vayan avanzando con Excel, todas estas pestañas de fórmulas, datos, revisación, vista, programador, evidentemente las van a ir manejando. Si llegamos a necesitar alguna, la vamos a incorporar en el curso. ¿Qué podemos cargar en Excel? Dijimos, tenemos 16 millones de celdas, ¿qué podemos cargar? Parece que pudiéramos cargar un mundo de cosas, pero en la práctica podemos cargar nada más que 3 cosas. Excel me permite cargar nada más que 3 tipos de cosas. Lo primero que puedo cargar son números, ¿sí? Lo segundo que puedo cargar son textos, ahí a la palabra número le falta el acento, sepan disculpar. Y lo tercero que puedo cargar son fórmulas. Únicamente estas 3 cosas puedo cargar. Todo lo demás es un componente de algo o una unión de algo que tengo acá, de un número, un texto o una fórmula. ¿Qué son los números para Excel? Esto es un número, 2, 4, 8, o un número infinitamente grande, como puede ser eso, pero eso es un número. ¿Cómo me avisa Excel que eso lo identifica como un número? Por la orientación. Observen que yo haya escrito el número que haya escrito, 05, siempre me lo estoy orientando a la parte derecha de la celda, es decir, me lo alinea a la derecha. Si yo acá escribo un nombre, fíjense, o Pepe, o Ana, los textos quedan alineados hacia la izquierda. Entonces, esa es la manera con la cual Excel me va a indicar si el resultado o lo que yo estoy mostrando, él lo identifica como un número o como un texto. Si ustedes observan acá, yo ahí escribo, observen esto, 2,0. Visualmente, eso parece ser un número, el número 20. Para Excel, este número no es un número, sino lo que hay acá en esta celda es un texto. Observen la orientación. Cuando yo escribo 20, está orientado a la derecha, y el 20 que está ahí arriba está orientado o alineado a la izquierda. Yo hice una pequeña trampa acá. Al medio inserté un espacio vacío para que Excel lo identifique como texto, pero observen que visualmente yo veo 2 números 20. Entonces, el primer mensaje visual que yo tengo que prestar atención en Excel es esa orientación, y eso me va a decir si lo que tengo en esa celda es un texto o un número. Ahora, ustedes pueden plantear, ¿de qué me sirve saber si es un texto o un número? Si yo hago una suma,
por ejemplo, a esto le sumo, ya vamos a aprender funciones, le sumo el número 1, observen la diferencia. Cuando yo a esto le sumo el número 1, al ser un número, el Excel me lo puede resolver. En cambio, esto más un número 1, el Excel no me lo puede resolver. ¿Por qué? Porque es un texto. Entonces, es importante que empiecen a ver cómo el Excel me empieza a mostrar la información. Otro dato a tener en cuenta con Excel es cómo se comunica conmigo respecto a lo que yo puedo hacer. Vamos a escribir acá un nombre. Vamos a poner, me voy a fijar ahí en pantalla, Estela. Estela Rossi, permiso, voy a usar tu nombre. Fíjense, ahí escribí el nombre de Estela. Vamos a dar un color, ¿sí? Y fíjense al puntero, a lo que yo estoy moviendo en la pantalla el ratón, y observen que está con una cruz, lo observan ahí, con fondo blanco y perfiles negros. Eso me indica en Excel que yo tengo libre movilidad, es decir, que yo me puedo mover por el libro y tocar cualquier tipo de celda y no voy a tener ningún problema. Ahora, observen que si yo me paro en las líneas que son externas de la celda, observen que el mouse, el icono ahí que me identifica el mouse, se transformó, en vez de ser una cruz blanca, se transforma en una cruz con flechas. Eso me indica que yo la celda la puedo desplazar. Fíjense, si ustedes prestaron atención, observen que las celdas, ahí las flechas, el indicador del mouse, cambió con flechas que van hacia arriba, hacia abajo, ¿lo ven? Indicándome que si yo hago clic, lo que tengo en esa celda lo puedo desplazar a cualquier parte del libro. Esto pasa en todos los extremos de la celda que yo tengo marcada. Observen que yo le hago clic con el ratón. Ahora, pasa en todos menos en uno de los vértices, que es el vértice inferior derecho, que es este, que observen que toma un formato que es distinto. Observen que la cruz que se transforma acá ya no tiene flechas, ¿lo ven? Ese vértice, nosotros le decimos el vértice mágico, es el vértice que a mí me va a permitir hacer copias de lo que tengo en una celda, y si tengo un dato que es numérico, cuando yo hago la selección de las dos celdas y me posiciono en ese vértice, observen que lo que va a hacer el Excel es calcularme la progresión. Entonces, todas las celdas tienen ese vértice que me permite realizar operaciones. A modo de ejemplo, si yo acá escribo lunes, observen que si desplazo haciendo clic sobre cualquiera de los vértices, lo que hago es mover. Ahora, si desplazo sobre el vértice inferior derecho, lo que hace Excel es convertirme eso en una secuencia. Vamos a hablar un poquito de números, gente. Yo dije que lo que Excel me permitía era ingresar números, textos y fórmulas. Vamos a ver qué puedo hacer con los números. Voy a ingresar el número 2. Observen que acá ingresé, estoy viendo el número 2 en las celdas y visualmente es exactamente lo mismo. Ahora, cuando yo trabajo en Excel, es importante que empiecen a prestar atención a lo que aparece acá. ¿Sí? En este valor donde ustedes tienen lo que existe realmente en Excel. Porque yo acá puedo poner que esto es igual a 1 más 1, y observen que visualmente sigo teniendo el 2, pero esto es un número 2, esto es una fórmula, observen ahí la tienen la fórmula, y este es otro número 2, son constantes. Entonces, lo que siempre van a ver en Excel es un formato exterior en donde yo veo los distintos formatos, las distintas formas que tiene el Excel para un dato, y por atrás tengo el valor real, que es lo que realmente han escrito. Observen que ese valor es el que van a ver ahí atrás. Yo acá tengo un 2, acá tengo un 1 más 1. ¿Lo ven? Entonces fíjense que ahí, ¿sí? En esta parte del Excel es donde ustedes pueden ver realmente lo que existe escrito. Ahora, este 2 yo lo puedo convertir a distintos formatos utilizando esta estructura. Este grupo que tiene acá es uno de los más importantes que van a tener cuando ustedes trabajen en Excel. Mal llamado número, fíjense que tienen un grupo que se llama portapapeles, fuente, alineación, y este se llama número. En realidad esto debería llamarse formato, porque desde acá yo fijo el formato al número. Entonces fíjense que ese es un 2 como número entero, este va a ser un número 2 como formato decimal,
y este va a ser un número 2 que significan pesos. Y también podría poner un 2 acá en un formato de estructura contable. Entonces, fíjense que visualmente, los datos que yo tengo son totalmente distintos. Es más, esto que está como 2 pesos, yo, por ejemplo, lo podría convertir a un signo moneda y podría darle acá otro signo de moneda. Podemos ponerlo, por ejemplo, en dólares. Observen que yo acá tengo 2, acá tengo un 2, vamos a escribirlo al número 2 para que no esté todo igual. Acá tengo un 2, acá tengo un 2 con valores decimales, acá tengo un 2 que significa peso y acá tengo algo que significa dólares. Cuando en la práctica, si ustedes observan, siempre atrás hay un número 2. Es decir, que es fundamental que ustedes, cuando empiecen a escribir los números, presten atención que el número en realidad va a tener un dato, que es lo que está cargado atrás, este numerito, y un formato, que es el que yo le voy a dar a través del grupo. Esto tiene tal importancia que si ustedes arman una planilla de cálculo, por ejemplo, y tienen algo que se llama saldo, por ejemplo, sumamos que tengo un saldo de un cliente, en donde voy a cargar el saldo que me debe. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, antes de ingresar un dato, se sugiere siempre que previamente le den el formato que van a trabajar ese dato. Entonces, si yo acabo de ingresar dinero, lo que voy a ingresar acá, le voy a decir al Excel que estas celdas tienen el formato de dinero. Entonces, observen ustedes que yo ingreso un número, fíjense, 200, y automáticamente el Excel me lo va convirtiendo en dinero. Porque previamente, ¿sí? Yo le fijé el formato al número. Le dije que iba a ser formato de moneda. ¿Lo ven? Entonces, ese formato siempre es conveniente porque por detrás lo único que yo cargo, si ustedes observan, es un número. Lo que cambia es el formato. Tal es el poder del formato que en el caso de que ustedes ingresen una fecha, fíjense, yo voy abriendo hojas distintas para que vayan viendo los ejemplos. Cuando ustedes ingresan una fecha, pueden tener esta situación. Yo acá puedo ingresar 2-10 y el Excel me lo va a interpretar como 2 de octubre, o 2/10 y me lo va a interpretar como 2 de octubre también. Pero esto que es una fecha, esto que ustedes lo están viendo acá como formato de fecha, en la práctica, para Excel, ¿sí? Esto van a ver que es un número. Epa, ¿qué está pasando? Las fechas, que nosotros visualmente lo vemos y lo interpretamos como una fecha, para Excel no son textos, sino son números. Nos deberíamos haber dado cuenta, ¿por qué? Porque observen que la alineación es a la derecha. El Excel no maneja fechas, no puede manejar fechas porque únicamente maneja textos, números y fórmulas. Entonces, ¿qué está pasando acá con las fechas estas que yo cargué acá en esta hoja? En la práctica, lo que hace Excel cuando ustedes le dicen que lo que van a cargar es una fecha, convierte el dato que le van a ingresar en un formato. O sea, les cambia la visualización, les muestra como una fecha lo que hay en realidad. Lo que existe atrás es un número. Vamos a un ejemplo concreto. 13 del 10. Fíjense, yo voy a marcar que esta celda, voy a borrar todo, voy a eliminar, y voy a marcar, por ejemplo, que esta columna tiene el formato de fecha. Entonces, observen que voy a escribir el día de hoy. 13, observen cómo tipeo, del 10. Como tiene formato de fecha corta, automáticamente me ingresa el año. Yo estoy viendo acá muy claramente que dice 13 del 10. Esto es una fecha. Pero observen que si yo le cambio el dato de fecha por general, lo que aparece ahí atrás es el número 44.117. ¿Qué significa ese número? Alguna lógica tiene que haber. Pongamos el día de mañana. Vamos a volver al formato fecha. Vamos a poner formato fecha. Vamos a poner el día de mañana, 14 del 10, y vamos a poner el de pasado mañana. Fíjense que acá tengo, hoy es martes, miércoles y jueves. Vamos a ponerlo en un formato general. Fíjense lo que tengo, 17, 18 y 19. Es decir, que hay una lógica, hay una secuencia. ¿Cuál es la lógica que utiliza Excel? La lógica que utiliza Excel es la siguiente.
el primer día que identifica Excel como día, vamos a ponerle formato fecha, si lo ven, yo voy a poner acá como fecha corta, le voy a poner 1 de enero del año 0, 2000 no, 1 de enero del año 1900. Fíjense que ahí lo toma, me cargo bien el año 1900. Ahora fíjense que si yo lo convierto a fecha, a número, perdón, a general, es el número 1. Quiere decir que cuando yo acá marco 44.117, lo que Excel está en realidad calculando es la cantidad de días que han pasado desde el 1 de enero de 1900 hasta hoy. La base del cálculo de días de Excel es siempre el 1 de enero de 1900. Lo que calcula Excel acá en formato numérico es cuántos días han pasado. Por eso puede calcular Excel las fechas. Si yo, por ejemplo, tengo acá, en el ejemplo que les hacía recién, tengo, por ejemplo, un saldo, el saldo, y tengo la fecha de vencimiento. Vamos a poner fecha factura, a modo de ejemplo. Fecha factura, supongamos que es hoy. A este formato, fíjense, le voy a dar formato fecha. Entonces acá escribo, las fechas de factura van a ser todas de hoy, 13 del 10. 13 del 10. Si quiero copiar, acuérdense que pinto 2 celdas y arrastro con el vértice mágico que le digo yo y voy a poder copiar la fórmula, ¿sí? Las referencias. En este caso, tengo 13 del 10. Ahora, observen esto. Si yo quiero sumar a la fecha de vencimiento 30 días, el sistema me lo calcula bien. ¿Por qué me lo calcula en fecha? Porque estoy sumando a una fecha un número. No, porque estoy sumando en la práctica 2 números. Fíjense que en la práctica lo que tengo acá es un número y a este número le estoy sumando el número 30. Entonces, todo el cálculo que hace Excel con los números y con las fechas es siempre numérico. Vuelvo a repetir el concepto que dije al comienzo. Presten atención siempre a esto, que es tan sencillo pero básico y los va a ayudar. Orientación a la izquierda, texto, orientación a la derecha, número. Lo que cambia acá es la máscara, es el formato que está dado por este valor, por este grupo en donde yo le marco fecha. Otro ejemplo muy sencillo de esto es la representación de los números decimales. Por ejemplo, ustedes saben que si yo quiero encontrar la mitad de un número, puedo hacerlo de varias maneras. Una es dividiendo el número dividido 2, ¿sí? Fíjense que me lo interpretó como fecha. Lo voy a poner así, 1, espacio 2, así me deja escribirlo. 1, no, ya me tomó el formato 1, así, ahí me lo va a dejar. Vamos a hacerlo, vamos a poner que es un formato texto. Fíjense, lo voy a borrar. Ven que esto lo tienen que manejar en el formato. Voy a eliminar esto y le voy a decir que esta columna es algo que tiene formato texto. Entonces ahí me va a dejar escribir 1/2 y me lo va a permitir. Entonces, esto representa la mitad de algo, un medio. Otra posibilidad sería escribir esto, 0,5. Eso también me representa un medio. Otra posibilidad sería el 50%. Observen que esto, izquierda es texto, esto a la derecha, es número. Ahora, si yo quiero representar un porcentual y quisiera hacer, por ejemplo, 50%, fíjense que acá tengo para hacer porcentual, ¿lo ven? Fíjense, este es un error muy común. Yo escribo 50 y después escribo porcentual y el sistema me lo interpreta como un 5000%. Por eso, lo que yo debo hacer es, previamente, siempre antes de escribir un número, fijar el formato de lo que quiero escribir. Entonces acá el Excel ya sabe que esta celda va a ser un porcentaje. Y cuando yo escriba 50, observen que automáticamente el Excel sabe que eso es un 50%. Es decir, 0,5 o un medio. Entonces, presten atención a este tipo de detalles porque es lo que les va a marcar cómo trabaja el Excel para hacer cálculos. A modo de ejemplo, si yo tengo, vamos a ir a una hoja nueva. Si yo tengo, por ejemplo, acá 100 pesos, si quiero que esta columna represente los pesos, lo primero que hago, le marco a la columna y digo, esto va a ser dinero. Entonces acá yo tranquilamente puedo escribir pesos. Si estos son los porcentuales, marco la columna como porcentual y ahí descargo el porcentual, por ejemplo, 10. Entonces, cuando yo acá haga una operación,
fíjense cómo se empieza a simplificar todo. Cuando yo le digo al Excel, calculame el 10% de ese monto, ya vamos a aprender esto, ¿no? Pero fíjense, ahí me calculó 10. Entonces, fíjense que yo acá cambiando el 20, me calcula 20, y si le pongo 5 será el 5%. Pero el formato de este valor, el Excel lo determinó porque yo previamente le di los formatos a la celda según correspondía. Eso es formato numérico. Una aclaración respecto a las fechas. La diferencia que tengo entre fecha corta y fecha larga, por ejemplo, si yo acá pongo, vamos a escribir la fecha de hoy de vuelta, 13 del 10, fíjense que pone 13 de octubre, formato personalizado, fecha corta, 13 del 10, 2020, formato estandarizado, y tengo después también fecha larga, observen que me pone la fecha y el día. ¿Lo ven? Si ustedes quieren saber el día que han nacido, por ejemplo, si nacieron el 1 de enero del año 80, pongan la fecha y le dicen al Excel, mostrame la fecha larga y le van a decir que nacieron un día martes. Ahora, ustedes que están haciendo el curso, pueden discutir ante cualquiera que esto, por más que están viendo que es un texto, no es un texto para Excel. Esto es un número. Observen la alineación a la derecha. Quiere decir que acá atrás, lo que hay acá atrás, es un numerito. Bien. Les dije que podíamos ingresar, fíjense, yo voy avanzando en hojas, podíamos ingresar números, ya hemos visto que podemos ingresar números enteros, números con coma, podemos agregar acá en un número, por ejemplo, en este ejemplo que yo ingresé el 2, la cantidad de decimales. Si me voy acá a la pestaña esta que tengo en la parte inferior, acá le puedo agregar la cantidad de decimales que quiera, 5, observen cómo es la muestra, usar el separador de miles, ¿sí? Separador de miles para identificar los cortes que voy teniendo cada mil. Entonces observen, por ejemplo, vamos a hacer un número con 3 decimales con separador de miles. Observen, ahí tengo 3 decimales y si escribo un número así de este tamaño, observen que el formato que toma es con separador de miles, 1.000.000, vamos a escribir 1000 por ejemplo, enter, pero observen que el formato toma el separador de miles y los 3 decimales. A diferencia de este donde yo escribo el mismo valor y queda como está. Observen que el valor ingresado acá, 1000, es el mismo valor que está ingresado acá, 1000. Lo que cambió fue el formato que yo establecí para la celda. Eso es lo que lo hace muy, muy interesante a Excel. Segundo punto, gente, a tener en cuenta. El tema del texto. Yo en Excel puedo cargar el texto que sea. Es decir, ¿puedo usar Excel si quisiera para escribir una carta? Sí, no sería lo lógico, pero observen que yo acá en Excel, si quiero ampliar una columna, lo que hago es pinto la columna, me posiciono en el vértice y cambio el ancho, ¿lo ven? Entonces vamos a suponer que escribo acá, cambio el ancho, y acá escribo una carta. Hola, Meliana, bienvenida al curso. Taller ofimática. Observen que lo estoy usando como una carta y acá podría insertar la fecha si quisiera, ¿no? 13 del 10. ¿Lo ven? Entonces, tranquilamente lo pueden usar como para escribir. Eso es lo que me va a permitir en una planilla poder ingresar los textos que son indicativos de algún dato. O sea, en texto no hay mucho para hablar, es simplemente lo que ustedes quieran escribir, lo pueden hacer, el Excel se lo va a aceptar. Entonces ya tenemos cómo hacer, cómo ingresar números y tenemos cómo ingresar texto. Lo que sigue es cómo ingresar el tercer dato, que yo les dije que era lo tercero que podían ingresar en Excel, que era ingresar fórmulas. Hay una confusión normalmente en Excel entre lo que es una fórmula y una función. Cuando ustedes van a ingresar una fórmula y una función, ambas iguales, es exactamente lo mismo. Para que Excel interprete que lo que yo voy a cargar ahora es una fórmula o una función, tengo que ingresarlo con el signo igual. Cuando yo a la celda le pongo el signo igual, le estoy diciendo a Excel que lo que viene acá es un cálculo, que puede ser una suma, 2 más 2, fíjense que ahí me calculó y me obtuvo el valor 4, o puede ser una multiplicación, 2 por 8, ¿sí? Pero Excel, el verdadero poder de Excel para hacer el cálculo es utilizar las celdas como valores de referencia, es decir,
no sirve mucho porque yo puedo acá hacer 2 más 2 y lo estoy usando, el Excel me está respondiendo, pero el verdadero uso de Excel sería usar, por ejemplo, poner un 2 acá, otro 2 acá y decirle a Excel que lo que quiero sumar son las referencias, y empiecen a prestar atención a ese nombre, referencia de lo que existe en la celda A1, columna A, fila 1, más A2, columna A, fila 2. Entonces, observen que cuando yo escribo esta fórmula, lo que obtengo va a ser el mismo valor, esto es igual a 1 más A2, y ahí obtengo el 4. La diferencia que tengo en poder trabajar con referencias en vez de fórmulas, solo que esto es lo mismo que escribir esto, ¿no? 2 más 2, ¿lo ven? Pero la diferencia que tengo es que acá, si yo quiero cambiar uno de los valores, estoy obligado a cambiar la fórmula. Entonces acá yo puedo cambiar los valores y hacer que el Excel me vaya calculando automáticamente. Siempre cuando operamos en Excel, cuando hacemos fórmulas o funciones, lo que yo hago es operar con referencias. ¿Qué es una referencia? Es traer a una celda el valor de lo que hay en otra celda. Por ejemplo, yo acá en D le puedo decir, fíjate lo que hay escrito en A1. Esto es una fórmula también, porque fíjense que empieza con el signo igual. ¿Qué hace esa fórmula? Simplemente se fija lo que yo tengo acá. Si yo escribo 88, esta celda me va a responder con 88. Entonces, estas referencias siempre apuntan en los valores que ustedes tienen en una celda. Observen cómo yo voy haciendo clic y va cambiando. Esto lo va a llevar a otro concepto muy básico de Excel. Vamos a cerrar todo este despelote que tenemos acá. Vamos a limpiar un poco la pantalla. Vamos a abrir un Excel nuevo y vamos a aprender el concepto de referencias. Que por ahí pasa que uno va a ir a cursos un poco más avanzados y estos conceptos no los sabe. Tengo una hoja, tengo otra hoja. Hoja 1, hoja 2. En la hoja 1 yo voy a escribir acá, en la celda 1 voy a escribir el número 20 y en la celda 2 voy a escribir el 22. Lo estoy escribiendo en la hoja 2, ¿lo ven? En la hoja 1 no tengo nada, en la hoja 2 lo tengo. Si yo quiero escribir lo que tengo en esta celda, llevarlo a la hoja 1, o sea, que se replique acá, yo acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si lo hago con el ratón, es fácil, porque me voy a la hoja 1 y le digo, mira, quiero acá igual a lo que hay en la hoja 2, en la celda 1, y me lo va a traer. Si lo quiero aprender realmente cómo se hace, lo que hago, lo puedo escribir también en forma de texto y decirle al Excel lo siguiente. Quiero que busques lo que hay en la hoja 2, lo estoy viendo ahí, le estoy diciendo la hoja, voy a poner un signo de admiración cerrando y eso al Excel le dice que lo que viene ahora es la celda. Entonces yo le voy a decir, fíjate lo que hay en la celda A1. Fíjense, lo que dice esta fórmula, esto es una fórmula, lo que dice es, anda a la hoja 2, fíjate lo que hay en la celda 1. Hay un 20. Entonces, volvemos a los conceptos iniciales. ¿Yo qué veo ahí? ¿Veo un 20? No, no ven un 20. Lo que están viendo es el resultado de una fórmula que lo que hace en realidad es traerme el dato de la hoja 2 a 1. Entonces, siempre tengan cuidado en Excel en no confiar a ustedes de lo que están viendo acá. Siempre presten atención a lo que hay en la fórmula. Si quiero hacer esto, lo voy a borrar. Voy a hacer un delete y lo borré. Fíjense que no tengo nada. Si lo quiero hacer con el ratón, con el mouse, fíjense que voy a escribir igual. Siempre escriban el igual para decirle al Excel que van a ir a buscar un dato. Y fíjense, voy a tocar la hoja 2, hago clic en A1 y le doy Enter. Ahí se sintió el Enter. El resultado es el mismo. Observen que el resultado de lo que yo escribí fue exactamente el mismo. Pero esto es lo que nosotros llamamos referencias. Por eso, cuando ustedes empiecen a operar, cuando empezamos a hacer fórmulas, van a ver que empezamos a trabajar con referencias. En el caso de las referencias, hay un concepto que es fundamental. Las referencias se van a dividir siempre en referencias relativas y referencias absolutas. Y este es un concepto que sí o sí es necesario, se lo van a pedir en cualquier lado donde hagan un curso de Excel, para que manejen. ¿Por qué? Porque es clave para hacer fórmulas.
Nadie me lo preguntó, pero ¿qué diferencia, me lo comí yo, qué diferencia hay entre una fórmula y una función? A modo de ejemplo, vuelvo acá a mi hojita 1. Yo acá tengo, voy a borrar, por ejemplo, si tengo el número 2 y el número 2, y hago esto, esta celda es igual a lo que hay en la celda 1 más lo que hay en la celda 2, observen que estoy trabajando con referencias, esto es una fórmula, es algo que yo escribí, A1 más A2. Una función sería esto, yo escribo igual y escribo una función que está ya grabada dentro de Excel. Epa, ¿y esto de dónde sale? Esas funciones salen de aquí, de la pestaña fórmulas, y acá tienen todas las funciones de cálculo que trabaja Excel, ¿sí? No hace falta saberlas a todas, evidentemente son cientos. Saber y detallar qué hace cada una de estas funciones es realmente todo un trabajo, entonces normal, lo que pasa en la práctica, uno termina usando las funciones que más utiliza siempre. Entonces, la diferencia que hay entre esto, van a ver que el resultado es el mismo. Yo acá usé una fórmula, hice 2 más 2 haciendo A1 más A2, y acá voy a usar una función. Voy a usar la función suma, que ya la vamos a aprender a manejar bien. Entonces, lo que hace la función suma acá, suma esos dos valores. Observen que los dos obtienen el mismo valor. Esto es una fórmula, esto es una función. Utilizamos un método, una función interna que tiene el Excel para hacer un cálculo. En ese ejemplo, una suma. Bien, habiendo explicado esto, vamos a ver el tema de las referencias. Traten de tomar bien este concepto porque los va a ayudar mucho después cuando hagan hojas de cálculo. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una hoja de cálculo de este tipo, vamos a anotar acá mes 1 y acá vamos a anotar mes 2, supongamos que anotan ventas, entonces ya empiezan a manejar algunos datos ustedes, supongamos que yo acá tengo las ventas, quiero que esto salga como ventas, le tengo que decir que es formato peso, acá en la parte de fuente podría cambiar el tipo de letra, tamaño, esto es muy básico, entiendo que lo deben manejar, es lo mismo que Word, ¿sí? Vamos a darle un cuadro, entonces ahí le pinté el cuadrito. Entonces acá supongamos que tenemos las ventas 100, 200, 300, 400, 500, y acá tengo las ventas del mes 2, 50, 20, 2, 3, cayeron terriblemente, 4, 50. Listo, estoy cargando cualquier valor, lo que estoy buscando es un ejercicio conceptual. Supongamos que yo quiero hacer una operación con una fórmula, como hice recién. Entonces voy a escribir el signo igual y le voy a decir que las ventas totales, vamos a escribir totales acá, total ventas, las ventas totales van a ser igual a lo que existe en la celda 2, en columna A, fila 2, más lo que existe en esta celda, columna B, fila 2. O sea, estoy sumando todo lo que tengo en la fila 2. Me da 150. De la misma manera, lo podrían decir ustedes, che, hacer suma, fíjense que va a llegar al mismo valor, 150. Lo que quiero que vean es esto. Yo acá lo voy a hacer de modo de fórmula. Yo voy a hacer A2 más B2 y llego a 150. Si yo me posiciono en el vértice inferior derecho y arrastro, hacia abajo, acuérdense, ¿se acuerdan cuando yo escribía en el otro ejemplo que escribí, por ejemplo, el número 2, el número 3, y yo arrastraba hacia abajo y el Excel me lo convertía en 4, 5, 6, ¿se acuerdan de eso? Bueno, cuando ustedes acá, ahí yo lo que tengo, presten atención, no es una fórmula, tengo un número entero, 2 y 3. Entonces, cuando arrastro hacia abajo, lo que hace Excel es seguir la secuencia del número entero. En este caso, yo no tengo un número, tengo una fórmula. Cuando yo arrastro hacia abajo, observen que la fórmula dice A2B2, lo que va a arrastrar el Excel es la referencia que tiene. ¿Qué es la referencia? Si esta fórmula me calculaba el valor de A2 más B2, esta fórmula ahora me va a calcular A3 más B3, A4 más B4, A5 B5, A6 B6. Es decir, que lo que yo logré trasladar no fue el número 150, sino fue el método de cálculo utilizando las referencias. Esto es lo que lo hace Excel también muy poderoso, porque yo desarrollo una sola fórmula, esta es una fórmula fácil, sumo dos términos, pero imaginen que se desarrollan una fórmula grande
y lo que hago después es arrastrar esa fórmula para que me calcule todos los demás valores. ¿Cuántas veces? 1.000.000 si quieren, las veces que ustedes quieran. Es más, es tan poderoso esto, fíjense que yo hago clic acá, y en vez de arrastrar, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer doble clic. Me calcula automáticamente lo mismo, pero siempre siguiendo la referencia. ¿Por qué hace esto Excel? Porque hace la función en función, digamos, hace el cálculo en función de la posición que se encuentra. Si acá se encuentra en la posición 2, fila 2, me suma las celdas 2. Si acá está en la fila 3, me suma la 3. Si acá está en la 4, me suma la 4. ¿Por qué hace eso? Porque es relativo a la posición en que se encuentra. Pero supongamos ustedes que quieren multiplicar esto y llevar el total de ventas a un valor de referencia en dólares. Vamos a hacerlo como modo de ejemplo para que vean el problema que se van a encontrar. Entonces yo acá digo, bueno, el dólar vale 80 pesos, este es el valor de dólar, ¿sí? Y yo quiero tener el valor, ¿cuánto representa estos 150 en dólares? Evidentemente tendré que dividir el 150 dividido los 80. Fíjense que me calcula bien, 1.875. Si hago las cosas bien, para eso le estoy enseñando, le vamos a decir que esto es moneda y que el formato es dólar para que se lea realmente lo que estoy calculando. Ahí está. Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que yo le enseñé, si yo arrastraba hacia abajo, se arrastraba la fórmula. Cuando yo arrastre hacia abajo, va a ser lo mismo. Pero observen el problema que van a tener. Yo tengo acá C2 y tengo el otro valor en E1. Entonces, cuando arrastro hacia abajo, observen lo que va a pasar. Me da todo error. ¿Por qué? Porque este está intentando dividir C3, E2. Observen que va bajando. Me baja la fila acá y me va bajando la fila allá. Entonces, hay situaciones en Excel donde ustedes necesitan que este valor sea siempre fijo. ¿Para qué? Para que la operación se realice siempre sobre un único valor. Eso se llama posición o referencia absoluta, y lo que hace es esto: lograr que siempre, por más que ustedes arrastren la fórmula, quede en un valor fijo. ¿Cómo se hace esto? Este ejercicio lo tienen en el apunte. Si no han hecho nunca referencia, se los aconsejo, les va a ayudar un poco a entender cómo es la lógica de Excel, y es muy fácil de hacer. Vamos a poner el año que estamos. Año malo, ¿eh? 2020, pasó de todo este año. 2020. Yo acá en la celda 1 pongo 2020. En la celda B2 voy a decirle que el valor que quiero que esté acá, con ese que yo puedo poner el valor de una celda, ¿no? Le voy a decir que lo que quiero que aparezca acá es lo que aparece en la celda A1. Entonces observen que aparece 2020. Si acá escribo, por ejemplo, a ver, Gabriel, lo que va a aparecer abajo es Gabriel. Si escribo 2050, aparece 2050. Lo que hace esta fórmula es fijarse lo que hay escrito ahí arriba. Bien. Vamos a escribir 2020 si lo tienen como está el ejercicio. Acuérdense que si yo arrastro este valor 2020, discúlpenme, o sea, se me trabó el mouse. Si yo arrastro hacia la derecha el 2020, lo que hago es copiar los valores, ¿lo ven? Pero ¿por qué arrastra el valor? Porque el 2020 es un dato, este es un dato numérico, es un número. Ahora, si yo arrastro el 2020 acá, no tengo un número, yo tengo una fórmula. Cuando arrastro el 2020, ¿qué se suponen que debería aparecer? Les voy a dar 3 segundos para que lo piensen. 2020, 2021, 2022, únicamente 2020, error, 0. ¿Qué debería aparecer? Lo que va a aparecer es un número 0. ¿Por qué? Sigan la lógica. Si esta celda se está fijando una celda a la izquierda, esta celda se va a fijar una a la izquierda. Hay 0. Esta se va a fijar acá, hay 0. Y acá se va a fijar, y hay un 0. Es más, si acá yo escribo 8, esta celda cambia automáticamente. ¿Lo ven? Entonces, cuando ustedes desplazan una fórmula, están desplazando la referencia. Este se fija en A1, en B1, en C1 y en D1. Este desplazamiento, fíjense, lo mismo si yo lo ejecuto hacia abajo, les doy 2 segundos para que piensen, ahora les doy un segundo menos, ¿qué va a aparecer? ¿2020, 21, 22, 23 o todo 0? Todos ceros. Hay lógica. Si yo acá me fijo lo que hay en A1, acá me voy a fijar lo que hay en A2, ahí me voy a fijar lo que hay en A3 y ahí lo que hay en A4. Bien.
Entonces ya vi que yo cuando desplazo celdas con fórmulas, el Excel me arrastra no el número, sino la referencia. Entonces, si ustedes prestan atención acá, yo me estoy desplazando en columna, o sea, estoy parado en la columna B y desplazo o copio la fórmula de la columna C a la columna D y E. Si yo quiero que siempre, siempre, siempre me lea lo que hay en la columna A, lo que hago a esta fórmula es ponerle un signo pesos a la letra A y lo que va a hacer ahora el Excel es lo siguiente. Cuando yo arrastro hacia la derecha, me repite el valor 2020. ¿Por qué? Porque lo que le hemos dicho al Excel es siempre, cuando acá en la fórmula original ustedes le escribieron pesos A, lo que le dijeron al Excel es mantener la columna fija en A. Entonces, observen que yo me voy, como me voy desplazando en columnas, siempre me está leyendo la columna A. Eso se llama referencia semirrelativa. Vamos a hacer lo mismo ahora, supongamos que yo me voy a desplazar en fila. Voy a bajar, fila 2, 3, 4. Fíjense, si desplazo, ¿se acuerdan que me ponía todo cero? ¿Por qué? Porque se está fijando en la fila 2, se está fijando en la fila 3, se está fijando en la fila 4. Vamos ahora a cambiar el signo pesos y se lo vamos a poner adelante del 1. Lo que le estoy diciendo al Excel es, no importa cuánto te desplaces hacia abajo, siempre lee lo que existe en la fila 1. ¿Lo ven? Entonces eso también se llama referencia semirrelativa en fila. Yo lo que hago es desplazarme en fila y voy fijando los valores de fila. Ahora, si yo esto, así como está, acuérdense que yo me desplacé, fijé el valor de columna 1, pero me desplacé en fila. Ahora, si yo desplazo hacia la derecha, razonemos un segundo, el valor A está libre, con lo cual esa letra A se va a convertir en B, en C y en D. Entonces observen que me va a dar todos ceros. ¿Lo ven? Porque se convierte en B, en D. Lo que yo mantengo fijo es el 1. Entonces, si yo quiero mantener siempre fijo este valor a 1, lo que hago es fijar lo que se llama referencia absoluta. Esa referencia absoluta, pesos A, pesos 1, lo que hace es decirle al Excel que siempre se fije en lo que hay en esa celda. Independientemente que me desplace a donde me desplace, siempre las ecuaciones se van a estar fijando en ese valor fijo. Tal es el poder que tiene esto, que si yo acá pongo, por ejemplo, copiar, y me voy, vamos a ir a un, fíjense, estoy en donde termina el Excel, y acá le pongo pegar, lo vamos a hacer con teclado, vamos a hacer control C, y vamos a ir al final, le pongo control B, observen que estoy, fíjense dónde estoy, 1.048.000 XFD, estoy apuntando siempre a la celda A1, 1. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Gracias, Cami, por el comentario. Pero esto es muy, muy básico, pero es fundamental que lo entiendan porque es básico para hacer cálculo y les vuelvo a repetir, van a ver que si van avanzando en Excel esto les va a hacer mucha, mucha falta. Es por eso que cuando yo hice el cálculo acá, le puse el signo pesos. Lo que le estoy diciendo al Excel ahí es, la celda C2, observen la fórmula esta, la celda C2 está libre, no tiene ningún signo peso. Entonces, cuando yo la desplace hacia abajo, ¿qué es lo que se va a desplazar? La letra C se va a mantener porque yo me estoy desplazando en fila, pero el numerito 2, cuando lo desplace abajo, se va a convertir en 3, cuando lo desplace hacia abajo, se va a convertir en 4, cuando lo desplace hacia abajo, se va a convertir en 5 y se va a convertir en 6. Pero como esto está fijo, se queda siempre leyendo lo que hay acá. Entonces, en este tipo de planillas de cálculo, lo que ustedes logran es, si yo mañana cambio el valor del dólar y el dólar pasa a 82, mis ventas se mantienen, pero mi valor de referencia automáticamente cambia, porque tengo un valor fijado. Eso es lo que se llama técnicamente referencias absolutas. Resumiendo esto, gente, en Excel yo tengo, por cada archivo tengo millones y millones de celdas. Acuérdense que todo esto es un archivo y dentro del archivo yo tengo hojas. Cada hoja tiene conjunciones o uniones de columnas con filas. Cada una de esas uniones de columnas con filas me da la posibilidad de ingresar algo. ¿Cuántas cosas puedo ingresar? Únicamente 3. ¿Cuántas celdas tengo? 16.000 millones. ¿Qué puedo ingresar? Puedo ingresar texto,
puedo ingresar un número, fíjense que acá hay un número, y puedo ingresar fórmulas. ¿Cómo me doy cuenta si el Excel lo interpreta como texto o número? Con la orientación a la derecha o a la izquierda. Esto es un número, esto es un texto. ¿Cómo hago para trabajar con fórmulas? Siempre empiezo con el signo igual. ¿Qué es lo conveniente? Trabajar con referencias. O sea, que los datos los lea de alguna celda. ¿Cómo trabajan las referencias? Siempre de manera relativa. ¿Por qué? Porque si yo arrastro una fórmula, lo que arrastra me arrastra la posición de la fórmula. Y si no quiero arrastrarla, lo que hago es fijarla como referencia absoluta. Espero que se vayan hoy con un montón de cosas nuevas y cuando abran un libro de Excel y vean algo así, sepan qué es lo que está haciendo esta herramienta. En la clase que viene, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a hacer fórmulas, vamos a aprender a sumar, restar, dividir, multiplicar y hacer otro tipo de operaciones que se hacen con el Excel básico.